Vamos entonces al Salmo capítulo 20 y hoy le he titulado a la meditación Seguridad y Acciones de Gracias. No sé cuál ha sido su experiencia al recordar los salmos en esta lectura anual, pero para mí ha sido en estas últimas semanas una sorpresa estar recordando los salmos y estar experimentándolos de una nueva manera. He estado haciendo esta lectura y he estado siendo sorprendido por la novedad de algunos de estos salmos. Y uno de ellos ha sido este Salmo 20, que es un salmo que me trae mucha alegría. Pienso en las palabras del salmista, en estas palabras dichas con esta fe, con esta alegría, con esta seguridad. Entonces le he titulado hoy a la meditación Seguridad y Acciones de Gracias. Y dice el versículo 1, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Esta era una oración muy tradicional para los israelitas, porque cuando ellos decían que el nombre del Dios de Jacob, es decir, que el Dios de ellos, para ellos era el Dios de Israel, ellos recordaban que habían sido elegidos por Dios, amados por Dios, y que esa era su identidad. Entonces, cuando oramos, creo que algo muy importante que tenemos que recordar es nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acercándonos a Dios? Nos acercamos a Dios porque creemos que somos buenos, porque creemos que Dios nos debe algo, porque creemos que Dios debería de darnos todo lo que nosotros pedimos, o realmente tenemos una identidad en Jesús, es decir, o realmente pensamos que venimos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Pensamos que somos pecadores, que hemos sido perdonados por gracia y que por eso podemos venir y hacer esta petición e identificarnos como los israelitas con este pueblo elegido por Dios. Hemos sido elegidos por Dios, no por ninguna cosa buena que hay en nosotros, sino por la misericordia y por la gracia del Señor. ¿Y para qué nos acercamos o para qué se hace esta oración? Y el versículo 2 y el versículo 3, del 2 al 4, se nos dice esto, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. ¿Para qué se acercaban los israelitas en oración al Señor? ¿Por qué se identificaban? ¿Por qué era importante identificarse como el pueblo elegido de Dios? Dice el versículo 2, porque necesitamos la ayuda del Señor, porque necesitamos que Él nos fortalezca. Es decir, este es un salmo de David, y si pensamos en David y pensamos qué ayuda necesitaba David, él era un hombre de guerra, él era un hombre de acción, él era un hombre que estaba todo el tiempo haciendo planes, y sin embargo, él pasaba tiempo en oración, él dedicaba tiempo para estar en oración delante de su Padre, porque como cualquier persona, él tenía desafíos, problemas, dificultades, situaciones, circunstancias que lo abrumaban, que lo preocupaban, que lo atemorizaban, igual que nosotros. Entonces, a pesar de nuestra identidad como pueblo escogido de Dios por medio de Jesucristo, a pesar de que tenemos esa confianza de la salvación por gracia que hemos recibido por medio de Jesús, enfrentamos circunstancias difíciles todos los días, enfrentamos situaciones que nos atemorizan, el futuro nos atemoriza, la pérdida de la salud nos puede atemorizar, los problemas de las personas que amamos, de nuestros padres, de nuestros hijos, nos pueden atemorizar. Es decir, hay tantas cosas, el futuro, los conflictos en las relaciones interpersonales que son inevitables. Es decir,
David, aunque era un hombre elegido por Dios, con esa seguridad de la salvación que tenía y siendo un hombre de acción, él pasaba tiempo orando porque necesitaba la ayuda de Dios, necesitaba ser fortalecido en su fe, en su confianza en Dios, como nosotros necesitamos ser fortalecidos. Dice el versículo 3, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Y obviamente entendemos que esto era una referencia a la ley que Dios les había dado a los israelitas, esta ley que tenían que cumplir como pueblo escogido de Dios, no para la salvación, porque la salvación ya se las había dado el Señor al rescatarlos de Egipto, pero era la forma en la que ahora ellos tenían que vivir. Esta ley representaba la forma en la que ellos deberían de honrar al Señor ahora que eran su pueblo. Y dentro de esta ley, obviamente estaban estas ofrendas que se presentaban al Señor como acciones de gracias, o también podrían ser ofrendas por el pecado. Entonces, nosotros pensamos, bueno, ¿y qué tienen que ver estas ofrendas con nosotros? Nosotros no presentamos ninguna ofrenda al Señor porque ya se ha presentado la mejor ofrenda, la única ofrenda que puede salvarnos realmente del pecado, y es la ofrenda que Cristo hizo al presentarse a sí mismo delante del Padre como sacrificio santo, agradable delante del Señor. Así es que, ¿cómo nos acercamos al Señor y cómo recibimos su ayuda? Al saber que Dios nos ve por medio de este sacrificio que Cristo ofreció para la salvación de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y fíjense, cuando entramos en esta relación con Dios por medio de Jesucristo, dice el versículo 4, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Esto es uno de los versículos que tal vez han sido más malinterpretados, y la gente piensa que puede pedir lo que quiera y que porque usa el nombre de Jesús, Dios le va a contestar lo que ellos están pidiendo, pero no, realmente si ustedes se dan cuenta, este proceso de identificarnos como pueblo escogido por Dios, salvados por gracia, santificados, hechos santos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es decir, las verdades del Evangelio deben de transformar nuestros deseos para pedir solamente aquellas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense, ¿qué es lo que debemos de pedir como cristianos? Si realmente comprendemos quiénes somos en Cristo y lo que hemos recibido en Cristo, lo que debemos de pedir son las cosas que alaban a Dios, que agradan a Dios. Y cuando pedimos, es decir, cuando nuestras peticiones están de acuerdo a la voluntad divina, porque estamos en Cristo, porque nos identificamos con Jesús, porque nos sabemos dependientes de la gracia que hemos recibido en Jesucristo. Entonces nuestras peticiones no van a ser peticiones caprichosas, no van a ser peticiones egoístas, tontas, infantiles, inmaduras. No, nuestras peticiones tienen que ver con el reino de Cristo. Nuestras peticiones tendrán que ver con nuestro carácter, con nuestra santificación. Nuestras peticiones tendrán que ver con el perdón que necesitamos dar a los que nos han ofendido. Nuestras peticiones tendrán que ver con los planes que queremos hacer para la honra y para la gloria de Dios. Es decir, cuando realmente nos identificamos como el salmista se identifica, con la salvación que Dios le ha dado, como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo elegido de Dios, entonces las peticiones que hacemos serán en ese sentido, y Dios nos concederá esos deseos de nuestro corazón. Ese es en el sentido en el que se nos dice que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón y haga que todos nuestros planes tengan éxito. ¿Cuáles planes? Los planes que tienen que ver con honrar a Dios, los planes que tienen que ver con amar a Dios, los planes que tienen que ver con vivir para la honra y gloria de Dios. Esos son los planes que van a tener éxito, no los planes egoístas que nosotros queremos que Dios bendiga. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Y luego dice en el versículo 5, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios, que el Señor conteste a todas tus oraciones. Y aquí viene la parte en la que el salmista, al sentir esta seguridad de quién es, de el amor que ha recibido de Dios, entonces explota en esta alabanza, y entonces él en esta oración como rey de Israel
al pensar en el triunfo que Dios le puede dar. Entonces dice así, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Es decir, para el salmista, esta relación que tiene con Dios lo hace victorioso. Sabe que va a tener victoria a pesar de que las circunstancias pueden ser difíciles, como todas las circunstancias duras que vivió el rey David. Vivió cosas súper difíciles, súper duras, y sin embargo, su confianza en el Señor lo llevó a alabar a Dios de esta manera, diciendo que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo, Señor. Levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios y que el Señor conteste nuestras oraciones. Dice en el versículo 6, ahora que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Y esta oración también es una oración que el pueblo hacía por su rey, por el ungido de Dios. Qué interesante. El pueblo le pedía al Señor la victoria de su ungido, porque en la victoria de su ungido, el pueblo tendría victoria. Y así mismo pasa con nosotros ahora que estamos en Cristo, en la victoria de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo, al estar Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre, en esa victoria de Cristo, nosotros somos victoriosos. Todo lo que necesitábamos para la salvación ha sido cumplido por medio de Jesús. Y ahora Él es el que intercede por nosotros. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y antes los judíos, los israelitas, tenían el nombre de Yahvé, de Jehová, pero nosotros sabemos cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros sabemos cuál es el único nombre en el que podemos ser salvos, y es el nombre de Jesús. Entonces nosotros en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo hallamos nuestra seguridad. Las personas que no conocen a Dios, ellos confían en sus caballos, confían en sus carros de guerra. Recuerden que en la ley de Dios, Dios les había dicho a los reyes de Israel, no tengan muchos caballos, no tengan un gran ejército. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos siguieran confiando solamente en Él. Y así nosotros somos invitados como cristianos a no poner nuestra confianza en nada. No podemos poner nuestra confianza en nuestro dinero porque puede desaparecer en un minuto. No podemos poner nuestra confianza en una persona que amamos porque esa persona nos puede traicionar o se puede terminar esa relación por cualquier cosa. No debemos de poner nuestra confianza en el futuro, en la familia, en los nietos, en los hijos, en una casa que construyamos, en un ministerio, en nada. El Señor quiere que confiemos solamente en Él, en la salvación que hemos recibido. Porque dice en el versículo 8, estas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Entonces, todos los que confían en cosas falsas, en cosas creadas, no van a permanecer. Dice, pero en cambio, nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. No porque nosotros somos fuertes, sino porque somos fuertes en la salvación que Dios nos ha dado. Y finalmente dice el versículo 9, da la victoria a nuestro Rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. ¿Y cómo responde? ¿Cómo responde Dios a tu grito de auxilio cuando estás pasando por una decepción, cuando estás pasando por una realidad, por sueños que están rotos, que no se van a cumplir, cuando las circunstancias parecen adversas? ¿Cómo reaccionamos? ¿En dónde hallamos refugio? ¿Realmente hayas consuelo? ¿Hayas consuelo solamente en el Señor? ¿Hayas consuelo solamente en Cristo? En Él está tu consuelo, tu seguridad, tu alegría, tu alabanza. ¿En quién eres en Cristo? Quiero terminar recordando lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice así, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En este Salmo 20 vemos que aún el pueblo oraba por el ungido del Señor, para que Dios le diera la victoria a su rey, y en la victoria de su rey ellos también tuvieran victoria. Pero ahora nosotros en Cristo tenemos un rey, tenemos un Salvador. Ahora el ungido de Dios intercede por nosotros.
Ahora el ungido de Dios, que es victorioso, intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién puede alejarte de Cristo? ¿Quién puede hacer que tus oraciones no sean escuchadas? ¿Quién puede hacer que tus peticiones no sean concedidas? Si estamos en Cristo, vengamos con esa confianza, vengamos con esa alegría y demos acciones de gracias al Señor que nos ha salvado, que nos ama y que quiere que intercedamos por otros, por su iglesia y por nuestras necesidades.